Cordial saludo, tutor y compañeros. En este podcast analizaré las principales transformaciones que vivió Colombia durante el siglo XX, abordando el proceso de una modernización desde una perspectiva social, política y económica. Asimismo, se examinará el surgimiento del conflicto armado desde la década de 1950, el desarrollo de sus procesos de paz, con sus principales aciertos y desaciertos, y finalmente las nuevas formas de ejercicio político que emergieron hacia finales del siglo, especialmente con la Constitución Política de 1991. El siglo XX colombiano se caracteriza por ser un periodo de profundas contradicciones. Por un lado, se encuentra el país que avanzó en la consolidación de instituciones, en el crecimiento económico y en la ampliación de derechos, pero por otro lado, también enfrentó altos niveles de violencia, exclusión, conflictos armados que afectaron gravemente a la población. El proceso de modernización en Colombia durante el siglo XX estuvo marcado por transformaciones estructurales en la economía, en la sociedad y en la política, aunque de manera desigual y fragmentada. En el ámbito económico, Colombia pasó de ser una economía agroexportadora basada en el café a una economía con mayor diversificación productiva. A partir de la década de 1930, con políticas de industrialización por sustitución de importaciones, se buscó fortalecer la industria nacional. Sin embargo, este proceso fue limitado y concentrado en ciertas regiones, lo que generó desequilibrios territoriales. El modelo económico favoreció a ciertos sectores, especialmente a las élites colombianas, mientras amplios sectores de la población quedaron excluidos de los beneficios del crecimiento. Esto contribuyó a profundizar la desigualdad social. En un plano social, uno de los fenómenos más importantes fue la migración masiva del campo a la ciudad, especialmente desde mediados del siglo XX. Esta migración fue impulsada tanto por la búsqueda de las mejores oportunidades como por la violencia en zonas rurales. Como resultado, las ciudades crecieron de manera acelerada, pero sin planificación adecuada, lo que dio lugar a cinturones de pobreza, informalidad laboral y problemas de acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. En el ámbito político, el Estado colombiano se fortaleció institucionalmente, pero mantuvo características excluyentes. El Frente Nacional, vigente entre 1958 y 1974, permitió reducir la violencia bipartidista al establecer la alternancia en el poder entre los liberales y los conservadores. Sin embargo, este acuerdo también limitó la participación política de otros sectores, lo que generó inconformidad y contribuyó al surgimiento de movimientos insurgentes. Por lo tanto, la modernización en Colombia fue un proceso parcial. Avanzó en infraestructura y economía, pero no logró resolver problemas estructurales como la desigualdad, la concentración de la tierra y la exclusión política. El conflicto armado colombiano tiene sus raíces en múltiples factores históricos, sociales y políticos, pero uno de sus puntos de partida más importantes es el periodo conocido como la violencia, entre décadas de 1940 y 1950. Este conflicto bipartidista dejó aproximadamente 200.000 muertos, además de desplazamientos y una profunda fractura social, especialmente en las zonas rurales. En este contexto de exclusión, desigualdad y ausencia estatal, surgieron en la década de 1960 los grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy llamadas FARC, en 1964, que nacieron como una organización campesina de autodefensa, y el Ejército de Liberación Nacional, hoy conocido como el ELN, en 1965, con una orientación ideológica más marcada por el marxismo y la influencia de la Revolución cubana. Inicialmente, estos grupos buscaban transformar las condiciones de desigualdad social y política, pero con el paso del tiempo se consolidaron como actores armados dentro de un conflicto prolongado. Durante las décadas de 1980 y 1990, el conflicto se intensificó
y se volvió más complejo. A la confrontación entre el Estado y las guerrillas se sumaron los grupos paramilitares, que surgieron como una respuesta armada y legal contra la insurgencia, pero que también cometieron graves violaciones de derechos humanos. Uno de los factores más determinantes en esta etapa fue el narcotráfico. Este fenómeno no solo fortaleció económicamente a los actores armados, sino que también generó nuevas dinámicas de violencia y corrupción en el país. El narcotráfico permitió financiar la guerra, expandir territorios y aumentar la capacidad militar de los grupos armados, lo que prolongó el conflicto. Las consecuencias humanitarias han sido devastadoras. Según diversas fuentes, el conflicto armado colombiano ha dejado más de 450.000 muertos, millones de desplazados, miles de desaparecidos y un número alto de víctimas de secuestro. El desplazamiento forzado en Colombia se convirtió en una de las principales expresiones de conflicto, afectando a comunidades enteras que tuvieron que abandonar sus territorios. Además, prácticas como las masacres, el reclutamiento forzado y la desaparición reflejan la gravedad de la violencia ejercida principalmente contra la población civil. En ese sentido, el conflicto armado colombiano no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento militar, sino como un fenómeno estructural, resultado de la desigualdad social, la concentración de la tierra y la exclusión política y la debilidad presencial del Estado en amplias zonas del territorio. A lo largo del siglo XX, Colombia ha desarrollado diversos intentos de negociación para poner fin al conflicto armado. Uno de esos casos más representativos fue la desmovilización del M-19 en 1990, que permitió su integración a la vida política y tuvo un impacto significativo en la transformación del sistema político, especialmente en la creación de la Constitución de 1991. Este proceso es considerado un acierto, ya que demostró que es posible transformar un grupo armado en un actor público legítimo. Sin embargo, otros procesos no tuvieron el mismo éxito. Muchos fracasaron debido a la falta de confianza entre las partes, la ausencia de garantías de seguridad y la falta de continuidad en las políticas de paz. Además, en algunos casos, los acuerdos no abordaron las causas estructurales del conflicto, lo que permitió su persistencia. Esto demuestra que la paz en Colombia no depende únicamente de los acuerdos políticos, sino de transformaciones profundas en las condiciones sociales, económicas y territoriales del país. La Constitución Política de 1991 marcó un cambio fundamental en la forma de entender la política en Colombia. Con ella, el país adoptó el modelo del Estado social de derecho, que pone en centro la dignidad humana y la garantía de los derechos fundamentales. Se crearon los mecanismos como la acción de tutela, que permitió a los ciudadanos acceder a la justicia de manera rápida y efectiva. Además, se fortaleció la participación ciudadana y se reconoció la diversidad cultural del país, incluyendo a comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos cambios transformaron el sistema político y el imaginario de las élites, que tuvieron que adaptarse a un modelo más incluyente y participativo. Sin embargo, en la práctica aún existen limitaciones para lograr una verdadera participación equitativa en todos los territorios de Colombia. En conclusión, el siglo XX en Colombia estuvo marcado por avances importantes en la modernización y democratización, pero también por profundas desigualdades y conflictos. El país logró fortalecer sus instituciones y ampliar los derechos de los ciudadanos, suficientes para garantizar condiciones de vida equitativas para toda la población. El conflicto armado evidencia que los problemas estructurales como la desigualdad y la inclusión siguen siendo desafíos centrales. Por ello, el principal reto de Colombia ha sido y continúa siendo lograr que los avances institucionales se traduzcan a transformaciones reales en la vida de los ciudadanos. Muchas gracias.